les cuento la mía, hablando con la directora de ADIP en su momento, yo a ella la atendía por disfunción temporomandibular, me dice, tenés que dar algo porque no hay muchos kines, los kines no sé dónde derivarlos, me junto con Román, pero esto tiene una historia previa, que es atendiendo a la directora en ese momento del Hospital Carrillo, que es un hospital odontológico público en Capital Federal, en Argentina. Una tarde, no sé si alguno hizo kinesiología, pero generalmente los gabinetes no están totalmente cerrados. Entonces ella escucha que yo le digo a un paciente, abrí la boca, relájate, yo trabajo en el Hospital Rivadavia, y ahí es donde empecé la asistencia pública. Me dice, ¿vos sos ATM? Sí, sí. Digo, mirá qué bueno. Me dice, no sabía que el kinesiólogo se dedicaba a eso. Me dice, hoy a la tarde, me acuerdo que era un miércoles, yo hacía horario de 1 a 4 de la tarde en el hospital y ahí me iba a mi consultorio. Me dice, hoy a la tarde en la Facultad de Odontología había una chica que la rompe. Y yo dije, yo me había formado con Rocabado, con Tomás Bonino, en el cual se trabaja el transdisciplinario, pero nunca había, teniendo amigos odontólogos, nunca pude tener la llegada al odontólogo de forma directa. Me pasaban pacientes, pero como, fíjate qué podés hacer. ¿Sí? Sin ni un diagnóstico preciso, sin una expectativa. Era como, te doy de onda, te paso un paciente. Llego a la Facultad de Odontología, todos odontólogos, me acuerdo que éramos 2 kinesiólogos, y en ese momento era la kinesióloga de la doctora, no me recuerdo el nombre ahora, Beatriz Palacios, que éramos 2 kinesiólogos en toda el aula magna de odonto. Y me encontré con alguien que, sumamente actualizada, pero sobre todo que daba lugar al trabajo transdisciplinario. Y para mí fue muy loco porque era lo que yo buscaba, ¿sí? Era lo que yo necesitaba más que buscaba, porque no sabía, yo no tenía a quién derivar, porque cuando derivaba a los pacientes que yo encontraba con disfunción temporomandibular, era placa blanda, era bueno, era extracciones, era analgésicos, pasaban desde AINES hasta tramadol, pero no sabían por qué, y seguían. Hoy tengo la suerte de trabajar no solo en el ambiente público, sino también en el ambiente privado, y eso se sigue repitiendo, cada vez menos por suerte, pero cuando escucho a ella, intenté acercarme. Cuando terminó la charla se me fue imposible. Me acuerdo que una amiga me pasó su mail, obviamente lo perdí, como tiene que pasar. Meses después, la secretaria que en ese momento estaba, me dijo, voy a ir a una odontóloga porque no doy más del dolor de boca. Yo la atendía, bueno, sí. Me dice, fui a una divina, me dijo, queda cerca en un barrio de Caballito, me queda cerca de casa. ¿Cómo se llama? Cintia Herrero. Dije, digo, le escuché, digo, es así, así, sí. Me contacté, me acuerdo que me acerqué a la Facultad de Odonto para hablar con ella. La misma buena predisposición que tuvo en la charla la tuvo cuando me acerqué a la Facu, y desde ese momento, consejos que yo les doy a los kinesiólogos, porque recibo kinesiólogos en el HOSPI, es la interdisciplina, es hacerte conocido. Si vos nadie te conoce, no saben dónde derivar, y a veces el odontólogo está a la vuelta de la esquina de tu consultorio. Entonces, nosotros tenemos un curso y el objetivo siempre fue el trabajo en equipo. ¿Sí? El trabajo, tenemos la suerte de poder ir a Córdoba y transmitimos lo mismo. Yo no puedo atender a los pacientes que vienen de Córdoba. ¿Qué hago? Derivo. Creo que me considero más que kinesiólogo un gran derivador. Cuando no sé, se deriva. Me parece que eso es serio, es sano. Entonces, medianamente hago eso. Con Cintia nos pasó eso, es trabajar en equipo, decir, che, Cintia, mira, te paso tal paciente, me paso tal paciente, y es un diálogo permanente en el cual nos vamos pasando pacientes. Hoy, gracias a ella, estoy también en la Facu de Odonto, donde no solo veo pacientes públicos, sino veo casos que quizás no hubiese visto en otro momento, y eso me forma y eso me llena, y está bueno porque lo veo inmediato. ¿Sí? El objetivo en sí de esta charla es dar un pantallazo, que todos tengamos un mismo nivel, como para posterior seguir avanzando si les interesa, pero es que todos mantengamos. Siempre mi objetivo fue, por ejemplo, hay una palabra que para los odontólogos es súper frecuente y no para los kinesiólogos, que es el trismus. ¿Sí? Cuando nosotros damos el curso, los odontólogos me miran como que no saben lo que es trismus. En la facultad no te enseñan qué es un trismus. ¿Sí? Y vos decís, y así un montón, dimensión vertical, llave canina,
Sí, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de mordida? Vos podés atender y vos podés verlo, pero no lo sabemos. Entonces, así empezó un poco todo esto, formándome más en odonto y preparando a los kinesiólogos con conceptos de odontología y, como dijo Román también, dándole herramientas a los odontólogos que sepan cuándo derivar. Yo creo que ningún odontólogo tiene ganas de trabajar de kinesiólogo, ni ningún kinesiólogo tiene ganas de trabajar de odontólogo, pero sí trabajar en equipo, decir, che, mira, tiene tal postura, fíjate acá, esto, está mordida, bueno, derivo. Y eso es un ida y vuelta. Entonces, un poco la charla de hoy es que todos tengamos un mismo nivel, que mantengamos un mismo idioma en el momento de hacer una interconsulta. ¿Sí? Tengo la suerte de, no solo es compañera de trabajo, sino es amiga, y les presento a la doctora Herrero. No para, así es. Así, de hecho. Bueno, gracias Fer, gracias primero a todos los inscriptos que están del otro lado, compartiendo con nosotros este casi mediodía en Buenos Aires. Voy a ser más breve, tratando de, sí, igual contarles qué me pasó a mí con la articulación. Como dice Fernando, soy odontóloga, especialista en cirugía, me formé en la UBA y a mí me tocó rotar en el servicio del hospital, ex hospital francés, actualmente se llama César Milstein, y gracias al hospital y a la facultad, cuando terminé tuve la posibilidad de rotar en servicios en el exterior del país, y estando primero en Jacksonville, en Estados Unidos, el doctor Luis Vega me invita a ver una cirugía artroscópica de ATM. No solamente que todavía no estaba interesada en la articulación, sino que nunca había escuchado, esto fue en el año 2011, que existía la artroscopía en esta articulación tan pequeña. Bueno, entré a la cirugía y bueno, fue amor a primera vista. Vi por qué había pacientes que continuaban con dolor, vi la articulación enferma, una articulación con edema, con inflamación, con hiperemia, vi adherencias, la fibrosis que se producían, y bueno, y eso era en la clínica la limitación de la apertura bucal que tenía el paciente. Bueno, traté a partir de ahí de formarme, seguir los consejos que me habían dado en diferentes lugares, y más allá de formarme en la técnica en sí artroscópica, veía que en los lugares que iba rotando en los servicios, todos trabajaban de la misma manera. Es decir, tenían un protocolo de tratamiento. Y los profesionales ejes, es decir, los principales, era el odontólogo y el kine. Es decir, en la misma planta estaba siendo evaluado con una misma historia clínica ambos profesionales. Y de ahí todas las derivaciones de los demás profesionales de la salud, que somos varios los que estamos frente a un paciente con este tipo de patología. Al estar en el hospital, al volver al hospital, de la mano del doctor Maximiliano Diamante, que es el actual jefe del servicio del Hospital San Milstein, me da el ok y el aval 100% de hacer lo mismo que había visto. Me dice, bueno, vos viste que esto funciona, hace un copy-paste, sigamos lo que hacen las grandes instituciones. No, bueno, pero tenemos que formar a hablar con el kinesiólogo, a hacer esto. Nosotros no teníamos odonto porque éramos un área quirúrgica. Hay que también hacer las placas. Vamos para adelante. Así empezó todo. Así empecé a ver también cómo era el tratamiento de esos pacientes y ver que sí, que funcionaba, que teníamos la misma estadística a nivel, comparándonos con el mundo, ¿sí? Tanto de la casuística, la epidemiología, la evolución del tratamiento. Y en el 2014, cuando se acerca Fernando, bueno, fue una sorpresa, una grata sorpresa, porque vi el interés de un kine que no sea solamente, ¿no?, en el ámbito que yo estaba hospitalario, que es más fácil también en ese ámbito poder hacer interdisciplina. Que
Quiere decir que empezamos a trabajar juntos, eso cada vez mejoró, trascendió, los pacientes que teníamos privados, entonces hacíamos el mismo protocolo de tratamiento, hablábamos con las mismas palabras, creció, hasta que me propusieron la idea de, bueno, Fernando viene y me dice, yo tengo ganas ahora de esto contárselo a los demás kines, pero a mí me gustaría que esto sea abierto, es decir, que estén los odontos, que realmente vean cómo se trabaja y cómo hablamos, es decir, que hablamos todos de la misma forma, de que cuando vos me decís una oclusión tipo 2, sé de lo que me estás hablando, y cuando yo te digo, bueno, tiene una contractura en el ECOM, y que nosotros lo teníamos con otras siglas, con SM, bueno, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y compartir eso. Así empezó todo, en Buenos Aires damos este curso que son 2 veces al año, ahora también estamos desde el año pasado en Córdoba, en Villa Carlos Paz, y este año también teníamos programado en Bahía, que bueno, después de que pase toda esta urgencia de COVID, seguramente se programará. Lo primero que les quiero mostrar es, bueno, primero la dificultad que hemos tenido con respecto a la clasificación de esta patología. ¿Por qué? Porque ha habido grandes asociaciones que se dedicaban a tratar el dolor orofacial que han intentado clasificarla, pero siempre les faltaba algo, es decir, o era una clasificación muy de dolor, pero no quedaban las patologías que eran puramente quirúrgicas, o si encontrábamos la clasificación de las patologías quirúrgicas, no estaban las musculares, porque nunca son quirúrgicas, hasta que en el año 92 se empieza a crear esta red, en realidad es una red de diferentes profesionales del mundo, que hoy en día se las muestro porque esto es lo que se está últimamente utilizando como nomenclatura dentro de las patologías de ATM. Esto está online, totalmente online. Empieza a cambiar un poco la cosa porque es como que al paciente básicamente se forma por 2 axis. El axis 1 es toda la parte clínica y las imágenes que uno puede ver, pero también incorporan un axis 2, que es la evaluación psicosocial del paciente. Y quizás más adelante vamos a hablar un poquito más de por qué es importante. Les muestro esto porque los artículos que ustedes busquen, que tengan buenos fundamentos científicos, van a encontrar estas siglas, ¿sí? Que está clasificado según este criterio de diagnóstico de los trastornos temporomandibulares. Se saca la R, que porque era research, ahora ya no es más de investigación, ya está muy consolidado, y estas reuniones se hacen una vez al año, acá informan todas las nuevas modificaciones, siempre para mejorar la nomenclatura y que todos hablemos también el mismo idioma. Ha pasado mucho que el mismo nombre, disfunción temporomandibular, se ha conocido de diversas formas. Entonces después es muy difícil saber, bueno, cómo funciona este tratamiento según qué, según la disfunción, según el trastorno, según el síndrome de Kosten, ¿no? Porque todo empezó como síndrome de Kosten, por un otorrino en el año 34, fue el primero en publicar algo acerca de las disfunciones. Es un artículo hermoso que les recomiendo y cualquier cosa se los pasamos de leer, porque realmente es muy valioso. Entonces, como les decía, cuando tenemos un paciente con disfunción temporomandibular, esto también en forma universal está más que dicho, que no estamos hablando de un diagnóstico. En realidad es importante porque yo misma cuando hago una receta, derivo o pido una imagen, en el diagnóstico pongo disfunción temporomandibular, TMD son las siglas en inglés, pero cuando uno recibe, ¿sí?, esa orden, sabe que tiene que pensar o abrir la cabeza y pensar en estos 3 grandes grupos de la clasificación de las patologías. El grupo 1 es todo lo que es muscular, ¿sí? Todo lo que concierne a la parte muscular. El grupo 2 son los desórdenes internos, que se llaman, que es una incoordinación en la articulación así, con el cóndilo, el disco y también la eminencia del temporal, donde también hay diferentes clasificaciones, o también puedo estar frente a un paciente que tenga ya alguna alteración degenerativa. Quiere decir que hay que abrir bien los ojos, escuchar muchísimo, porque podemos estar enfrente de ya sea una o las 3 o 2 de estas patologías. Sabemos que la articulación
Es considerada una articulación compleja, porque, bueno, ahora Fer también nos va a hablar un poco, pero fíjense que estamos hablando de un sistema, ¿sí? Que es la única articulación que tiene dientes, obviamente no tiene dientes dentro de la articulación, sino que el sistema de dentición infiere también en el tipo de trastorno de la articulación. Es importante saber que, fíjense que nosotros nos llamamos el meñisco del ATM. Es decir, ¿por qué no le decimos meñisco y todo lo conocemos como un disco? Ya de por sí hay una diferenciación con el resto de las articulaciones sinoviales. Ese disco no es de un cartílago hialino, como el resto de las articulaciones, sino que su tejido es un fibrocartílago. Ya de por sí le confiere mayor resistencia a las cargas que tiene que soportar. Fer, no sé si... Un dato importante que decía Cintia con respecto a la ATM es la educación. A nosotros nos llegan los pacientes diciendo, doctor, tengo un ATM, ¿sí? Porque en la guardia, porque en odonto, porque quizás fue un traumatólogo, le dijo, tenés ATM. Bustillas en el 2016, que es un artículo brasilero, habla de una revisión durante todo 2016, donde dice el circuito de ese paciente que vagó por diferentes profesionales, hasta dónde fue. Fue desde odontólogo, porque empezó con una sintomatología odontológica, pero en los dientes no había nada. Después pasó al traumatólogo, porque ese dolor se irradió hacia la región cervical. En imágenes tampoco había nada. Después pasa al psicólogo, pues psicológico, pero como un dolor irradiado, se sospechaba el trigémino, sí, el psiquiatra para algún tipo de medicación, o neurólogo, neurocirujano, ¿sí? Hasta que por ahí cae, con suerte a veces, en un otorrino, donde como el dolor es cercano al oído, dicen, puede ser el oído, vamos por el oído, y como son profesionales que sí por ahí tienen más presente el componente de ATM, dicen, no, esto no es oído, esto es ATM, y muchas veces la derivación al cirujano maxilofacial, que, con todo respeto, a los odontólogos es el que más sabe de ATM. Entonces ya te llega, vuelve al traumatólogo con un diagnóstico de disfunción temporomandibular o directamente a un kine, si tenemos suerte, pero ya hizo una rueda ese paciente, con un montón de profesionales. Tanto Cintia como yo trabajamos en el ambiente público y privado, y este circuito se da, no importa el nivel económico y el nivel de salud. Cuando hablamos de ATM, lo primero que tenemos que hacer es la educación, ¿sí? Entonces educar, dice, bueno, tenemos dos ATM, esas ATM están divididas en dos compartimentos, un compartimento superior, un compartimento inferior. No voy a entrar en detalle en lo que es la biomecánica, si no me prolongaría demasiado, pero sí tenemos que tener claro que en un compartimento hay movimiento de rotación, como ven en el video que tenemos, y un movimiento de traslación. El movimiento de rotación son los primeros 2 centímetros. Posterior a esos 2 centímetros hay un movimiento de traslación, donde el disco se desplaza sobre el cóndilo, y ahí se da la traslación. Eso es importante en el momento de evaluarlo. ¿Para qué? Para después yo saber sobre qué estructura y sobre qué movimiento tengo que trabajar. Si el paciente abre menos de 2 centímetros, voy a sospechar que lo que está inhibido es la rotación, y si abre hasta 2 centímetros y la dificultad está ahí, voy a sospechar y voy a trabajar sobre aquellas estructuras que trabajan o se influyen en lo que es traslación. Entonces es importante la educación y decir, bueno, tenemos dos amigos, no cuesta nada y el paciente lo tranquiliza. Bueno, hablamos muchísimo en el curso de la biomecánica, primero porque así sabemos desde la base para después poder hacer un buen diagnóstico. También hablamos mucho de la etiología. La etiología es un tema súper interesante, le dedicamos un buen tiempo a este módulo, porque ha habido realmente diferentes teorías en el tiempo, ¿sí? Durante 30 años estábamos con la teoría mecánica, ¿sí? Que la teoría mecánica es todo lo relacionado a la oclusión. Antes se pensaba que cualquier problema dentario que podíamos a tener, ya sea faltante de varias piezas o diferentes tipos de mordidas, mordida cruzada, abierta, es decir, todo ese tipo de problemas, sí o sí el paciente iba a desarrollar algún tipo de disfunción temporomandibular. Eso quedó atrás. En realidad en el curso que tenemos más tiempo podemos hablar muchísimo más de esto y
Con Fernando, de hecho, estamos ya planificando el curso del mes que viene, donde vamos a empezar como a desarrollar diferentes contenidos, entonces quizás ahí podamos hablar nada más que de una sola cosa. Y como les decía, ahí mostramos todo cómo fue evolucionando y qué es lo que se sabe hoy en día. La realidad es que la teoría miógena sí se está comportando, se sabe muchísimo, porque se está viendo que el factor más involucrado es la carga muscular. Esto también hay mucho para hablar. Y desde el año 95, que costó bastante, porque hasta el 2000 había bastante renitencia con este tema, es la teoría psicofisiológica. Empiezan a involucrar que también existía un tema de la tensión emocional, ¿sí? Que no es la tensión emocional de, ay, nada más que estoy deprimido, entonces no, es lo que genera, como lo escuché a Hawkinson decirlo muy fácil, es decir, ¿qué es lo que se produce en el cuerpo cuando uno, ya sea que está con una alegría desbordante o también pasando un momento de mucho estrés, sea una mudanza, sea una separación, sea que se va a casar, es decir, no importa lo que esté pasando, sino lo que genera, que justamente, bueno, abre los canales neuromusculares adrenérgicos, es decir, la contracción. Este es un tema también, como le dije, muy apasionante, no me voy a detener porque si no tenemos horas y horas y horas, pero por lo menos un indicio para que puedan ver que tenemos mucho para hablar también de ese tema. No te escuchas, Fer. No. Perdón, está, ahora sí. Eh, Acá nos vamos a detallar un poquito en el diagnóstico. Nosotros, Cintia habló hace un ratito con respecto a la disfunción temporomandibular. La mayoría nos llega. A los kinesiólogos es muy común que nos llegue una indicación ¿sí? de gonalgia, omalgia, lumbalgia, que dice que duele tal cosa. Bueno, en la disfunción temporomandibular pasa lo mismo. Derivación del paciente, ¿sí? Diagnóstico disfunción temporomandibular. Y está bien, pero necesitamos ser más precisos. Sobre todo porque hay un diagnóstico odontológico, pero también hay un diagnóstico kinésico. Y en eso tratamos de ser cautos, pero también ser realistas. Es, bueno, no va a ser lo mismo, la misma mirada que tenga el odontólogo que tenga el kinesiólogo. Y está bien, ¿sí? Porque son profesiones distintas, pero es un solo paciente y en las cuales podemos combinar. Donde tenemos una historia clínica, nosotros con Cintia y en la facultad tenemos una historia clínica común, donde ahí manejamos un mismo idioma, un examen físico, quizás el odontólogo se va a focalizar acá, pero nosotros en Kine vamos a trabajar la postura, vemos diferentes imágenes, ¿sí? Pero la sintomatología que va a tener ese paciente, ¿por qué va a venir? Dolor, limitación de apertura y ruidos. Generalmente puede tener o cervicalgia o, se pasó, la anterior, porfa. Y en exámenes complementarios, el paciente va a venir generalmente o con panorámicas o con tomografías computadas o resonancias, en el cual como kinesiólogo yo tengo que saber, es totalmente distinto. Les puedo asegurar ver una panorámica a ver una resonancia, cosa que nunca vimos. En la facu, en la facultad no nos preparan para eso. Y para mí fue, ves una resonancia del disco. No, ¿cómo haces? Bueno, nosotros tratamos de que, como kinesiólogos, tener idea de cómo desarrollarlo. Esta es un poco la ficha que nosotros tenemos en la facultad y personalmente en donde tenemos paciente, edad, motivo de consulta, ¿sí? ¿Por qué viene? ¿Por dolor, por ruido, por limitación? ¿Sí? Ahora el ruido está como más frecuente por el tema de ortodoncia en odonto, pero generalmente la mayoría es por dolor. Donde tenemos, fíjense la diferencia de un dolor de músculos masticatorios del lado derecho y del lado izquierdo, es totalmente distinto. Macetero, pterigoideo externo, temporal, ¿sí? Y lo marcamos. Por ahí para el odontólogo es más difícil, para el kine es más fácil, pero para el odonto si marca con una flechita, con una cruz, ya queda. ¿Sí? Si tiene chasquidos, chasquido en cierre, en apertura, si tiene crepitación, cuánto es el nivel de dolor, fíjense que puede ser un dolor de un lado derecho y del lado izquierdo totalmente distinto. Después medimos en milímetros cuánto es esa dimensión, ¿sí? Esa dimensión vertical que sería desde el vórtice del diente del incisivo superiores a inferiores, ¿cuánto abre? Bueno, tengo que medirlo en milímetros, tengo una regla, acá no sé si se ve, ¿sí? Es una regla en la cual se pone en el borde de la boca, se mide y te dice cuánto.
Pero también nosotros medimos la apertura, medimos la protusión, que es llevar la mandíbula para adelante, medimos la lateralidad o la diducción, y esos valores tenemos que saber. La apertura normal de una boca va de 40 a 70 milímetros, la protusión va de 10 milímetros, la diducción para los lados, para los movimientos laterales desde la línea media, si coinciden los dientes es de 1 centímetro, y si no coinciden, mido cuánto es la diferencia de incisivo superior e inferior y lo resto, pero generalmente es así. Después medimos el tipo de oclusión. ¿Qué es eso? Tipo de mordida, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Medimos esa llave canina, lo ponemos, sirve porque después en el proceso de rehabilitación y de tratamiento, ya sea odontológica y kinésico, me va a dar mucha información. Otra cosa importante es la panorámica, a ver qué información me da, ¿sí? Y la clasificación de Wilkes, que es de imágenes. También está bueno tenerlo. Nosotros, es algo que después lo hacen totalmente dinámico. Cuando hablamos de sintomatología, lo dije hace un ratito, limitación de apertura. No es lo mismo un paciente que abra menos de 20 a un paciente que habla más de 20. Menos de 20 me están dando una señal de que ni siquiera está logrando la rotación de ese disco, de ese cóndilo sobre el disco. Entonces yo tengo que trabajar sobre eso. Hay maniobras, hay ejercicios para trabajar. El dolor es la mayor sintomatología, ¿sí? Pero es importante marcar esto. El dolor es totalmente subjetivo. Cada paciente tiene un dolor totalmente distinto y muchas veces no es comprendido por nosotros los profesionales. El que nunca tuvo un dolor de ATM, el que nunca tuvo una neuralgia al trigémino, no va a saber lo que es el dolor. No es una lumbalgia, ¿sí? Son músculos muy potentes, son músculos muy fuertes en una articulación muy chiquita y en el cual yo tengo que sí o sí abrir la boca. Por más que tenga, y esto puede estar dado por una simple extracción, ¿sí? Puede estar dado, tiene un gran componente psicológico, sí, pero me duele la muela del tercer molar, tengo que hacer una extracción, un mecanismo totalmente sencillo y práctico en odontología, pero que justo la muela está horizontal y generó que esa extracción dure un poquito más y el mayor tiempo de apertura máxima. ¿Qué sale después de eso? Yo como odontólogo, que entonces, bueno, mirá, trata de tener estos cuidados, trata de no generar, no masticar demasiado, relajar, ¿sí? Pero ese paciente no va a abrir la boca. Y ese paciente va a tener dolor. Entonces necesito tener en cuenta y está influido por el componente psicosocial. El dolor es totalmente una experiencia personal y no es transmisible. Por eso, una de las cosas que se puede hacer es usar el VAS. Otra cosa de los síntomas es los ruidos. No es lo mismo tener un chasquido, que hay un resalto, o una crepitación. Una me da una imagen o una información con respecto al disco y la otra me da una información con respecto a la articulación. Si yo ya tengo crepitación, con o sin dolor, yo ya estoy en señal de que esa articulación ya está mucho más dañada y el pronóstico no es tan bueno. No es lo mismo un chasquido al inicio, al medio o al final, con o sin dolor. Esto ahora por el tema de, corregime Cintia si es así, pero a nivel de ortodoncia hoy con la odontología adulta está como mucho más frecuente y es una causa mucho más frecuente de consulta. Ya no duele tanto, abren bien, pero hay un resalto. Y no lo tenía antes de tener ortodoncia. ¿Qué significa? ¿Que no me hago ortodoncia? No, significa que tengo que evaluarlo y que es algo que si lo tienes se puede tratar. ¿Cómo es el dolor? Son tres formas distintas, se puede representar en una misma sesión o en la evolución del tratamiento. Puede ser un signo del dedo con una primera imagen, un signo de la mano llena en donde me duele todo, ¿sí? O dentro de esa misma sesión vino con un dolor articular, después a medida que vas movilizando, trabajando en forma periférica, te va llegando a la articulación, el dolor cambió y se irradió, y cuando empezás a trabajar toda esa zona me dice, no, me duele acá. En la tercera imagen es un signo por ahí más frecuente de un pterigoide interno. También ese dolor puede estar dado diferente. No es lo mismo del lado derecho, un dolor bien irradiado a mano llena, que un dolor bien puntual y signo del dedo a nivel articular del lado izquierdo. Eso también es importante y remarcarlo. Por eso en la ficha estamos del lado derecho y lado izquierdo, porque hay que marcarlo, porque no es lo mismo y nos sirve a nosotros como información. Acá tenemos tres tipos de apertura. Dijimos que una de las sintomatologías es la limitación de apertura. Fíjense la primera. Es una médica que tuvo un accidente automovilístico. Esto es inmediato, habrá tenido 1 hora del accidente.
y manda esto. Yo recibo una llamada de Cintia, porque son así, Fer, te va a hablar una paciente y necesito este video, necesito cómo lo solucionamos. Fíjense cómo hay una asimetría facial, tuvo una fractura bicondilar, ¿sí? Y abre esto. Un dato importante para los kinesiólogos es el hecho de las fracturas en odonto. Las fracturas ¿sí? Porque nosotros como kinesiólogos, cuando tenés una fractura no se mueve. Y en odontología, con esta paciente, por el lugar donde se dio la fractura, la indicación es la movilización precoz. Yo me acuerdo cuando esta llamada, yo automáticamente después de hablar con Cintia me dijo, necesito que la mueva, pero está fracturada. Sí, movela, pero está fracturada. Movela, pero ¿estás segura? O sea, tuve que confirmar, movela, ¿sí? Porque hay un proceso de anquilosis a nivel articular, esa articulación es totalmente distinta al resto, en el cual se genera un neocóndilo que si no lo muevo, hay una anquilosis, ¿sí? Entonces necesito moverla. En la segunda imagen vamos a ver una paciente que tiene una apertura mucho más funcional, hay faltante de piezas dentarias, pero fíjense la desviación, ¿sí? Va hacia el lado izquierdo, la hipermovilidad y la sintomatología es del lado derecho, ¿sí? El lado izquierdo no está saliendo. Hay un movimiento de rotación y traslación del lado derecho, pero no hacia el lado izquierdo. Entonces hay que trabajar ese lado. La sintomatología es del lado derecho. Y en la tercera imagen, fíjense, totalmente distinta, una apertura funcional, porque abre todo, pero fíjense, a diferencia de la segunda imagen, esta compensa en el último momento. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Me está saliendo antes la derecha? ¿Está saliendo tarde la izquierda? Eso se tiene que evaluar, se tiene que ver. Hay movimiento, bueno, cuando le pido protusión, evaluamos traslación, cuando le pido, ¿sí?, movimientos de diducción, evalúo rotación. Son cosas que necesito evaluar y ver qué articulación está fallada. Ahora les pido que suban los volúmenes de los dispositivos donde estén mirando porque necesito que escuchen. Escuchen ahora, miren. Ese resalto, ese chasquido es clave. Está dando una señal de disco, sobresalto del disco. Y fíjense en en la otra imagen. A mí me duele, ¿sí? Hay una crepitación. ¿Qué me indica? Daño articular, ¿sí? Es artrosis pura, eso roza hueso con hueso. Esta paciente, ¿cuál es el pronóstico? Y aliviar los síntomas, la apertura normal. ¿Cuál es el pronóstico? Y lo más probable, y esto lo va a decidir los odontólogos y la cirujana, pero reemplazo articular si no es funcional. Pero a lo que voy es, sí o sí el reemplazo no. Tratamos de, esto lo decía el paciente siempre, y bueno, tratamos de darle las herramientas, vos teniendo chasquido. No, puedo comer, puedo abrir la boca, puedo hablar, ¿sí? La funcionalidad de la boca está bien, listo. Pero sabiendo que hay un daño articular importante. Son dos ruidos completamente distintos. Bueno, vamos a seguir un poco. Está bueno la diapo que recién explicó Fer, porque el tema de los ruidos, es muy raro que el ruido sea audible, ¿sí? Generalmente el ruido es palpable o se puede ocultar, pero no suele sonar de esta manera. Por eso fue interesante también mostrarles eso. ¿Qué pasa con los estudios complementarios? Los estudios complementarios que más nos vienen los pacientes, quizás es una radiografía panorámica. ¿Es la imagen para evaluar las ATMs? No, es una imagen 2D, es una imagen que tiene mucha superposición también de tejido, pero por lo menos nos va a dar un inicial, es un global, es una radiografía básica y económica, y realmente podemos empezar con esta y es genial. Y nos va a dar también un puntapié para saber qué otro estudio va a ser necesario para pedirle al paciente, para que no sea innecesario tampoco. Si nosotros realmente queremos ver mejor lo que es tejido óseo, ¿sí? Y esto se lo digo quizás a la población joven que está del otro lado, ¿por qué? Porque en mi época se nos siguen llegando estudios de que pedimos la panorámica y también te llega con la condilografía, que en realidad también es un estudio 2D, es un lateral de la articulación con la boca cerrada y con la boca abierta.
Realmente es un estudio que hoy no se está pidiendo, es totalmente innecesario pasar al paciente por esa radiación, porque la información va a ser la misma. Lo único que va a variar es boca cerrada, boca abierta. Para eso nosotros tenemos otra forma de evaluarlo, que es la clínica. La clínica es mandatoria, es decir, nos va a demostrar cuánto es que ese paciente abre. Quiere decir que si queremos ver mejor, tenemos que pedir lo que se utiliza hoy en día, que es la Combin, ¿sí? Es una tomografía que van a ver que vienen con todos los cortes, ¿sí? Con el corte sagital, coronal, el axial y también hasta una reconstrucción. Y fíjense la nitidez para que uno pueda ver, ¿no? Hermoso el contorno, fíjense ahí ya una geoda subcondral, de hecho la esclerosis que también puede mostrar el tejido óseo. Es decir, este es un buen estudio también complementario, pero realmente el estudio gold estándar, que es el que se sigue manteniendo, es la resonancia. La resonancia, aparte, después nos da la posibilidad de clasificarlo según Wilkes, que es una clasificación que se divide en 5 estadios y que es una clasificación universal que utilizamos todos. ¿Para qué? Para ver, bueno, justamente esto. A nosotros lo que nos interesa es ver la dinámica de la dinámica mandibular, dónde está ese disco, si ese disco está en una buena posición o si está luxado, que generalmente suele haber una luxación anterior. Si hay una luxación anterior, bueno, si recaptura, es decir, si el disco se coloca en la traslación por encima del cóndilo y puede seguir los movimientos, o si queda adelantado y no recaptura y queda bloqueado ahí, es decir, nos va a dar muchísima información, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Con respecto al tratamiento, y quizás nombrando al que es mi maestro, que es Florencio Monge Gil, que es uno de los referentes de las cirugías artroscópicas de ATM, y él es español, y es el jefe del servicio de maxilofacial de Badajoz, en el cual he podido rotar varias veces. Él me decía, mira, Cintia, lo más importante es no solamente que te especialices en la técnica y en lo que tú quieras, en lo que vos quieras, sino comprender bien el diagnóstico y la etiología multifactorial que tiene el paciente. Vos podés hacerle la mejor cirugía, pero si no le viste la parte muscular, si no viste que quizás también tenía algún factor a nivel oclusal y que todas esas tensiones siguen estando, va a fracasar. Con respecto al tratamiento, él me decía que, de hecho, estos son todos los tratamientos que están en la literatura mundial, donde van desde el tratamiento conservador no quirúrgico, que ahora vamos a hablar un poquito también, hoy en día pasando por la cirugía artroscópica, que como les digo, en el mundo ya hace más de 20 años, o 25 años que se está utilizando, la cirugía abierta, que era la que se utilizó toda la vida para la cirugía de ATM, incluso para estas disfunciones, y como hablaba Fernando, el reemplazo total articular, que existe, que se realiza, que hoy está también hasta más protocolizado en qué casos, y básicamente esto depende del nivel entonces de invasividad. Todos se pueden realizar, cualquier tipo de tratamiento. Lo más importante es saber el objetivo. El objetivo para cualquier tratamiento que mostré anteriormente es el mismo. Desde un reemplazo hasta no hacer ninguna cirugía en sí e ir por el camino conservador. Todos vamos a buscar lo mismo, eliminar el dolor y que el paciente tenga una buena función masticatoria. Quiere decir que si quizás una osteoartrosis como tenía la paciente anterior, con ese tipo de crepitación tremenda, donde ya sabemos con qué nos vamos a encontrar dentro de cuando veamos las imágenes, si nosotros lo podemos tratar eliminando el dolor y mejorando la función a través de lo conservador, sin ningún tipo de cirugía, pero bienvenido sea, estamos bien, es lo que queremos conseguir. Dentro de lo que es entonces el tratamiento conservador, acá en el curso también hablamos mucho de esto y realmente mostramos qué es lo que está publicado, qué es el gol estándar de este tratamiento, es decir, qué es lo que más funciona o lo que al menos más se demuestra, y también lo que es de lo nuevo, ¿no? Porque hoy en día también apareció la aplicación de Botox en los musculomasticadores, hay filtraciones de soluciones viscoelásticas como el ácido hialurónico o el plasma con plaquetas, es decir, hay mucho más, ¿sí? Hay
nuevas bibliografías en donde también exponemos cada uno. Pero el gol estándar básicamente está dado por el tratamiento kinesiológico, el tratamiento de la férula oclusal de la odontología, y es muy importante, nuevamente recalcamos, que el paciente reconozca las situaciones de estrés. Hay un cambio total en ese paciente, les puedo asegurar. Es decir, una cosa es cuando lo conoce y dice, no, bueno, la verdad que anduve genial, pero bueno, tuve unos días que tuve muchas cosas y empezó un poquito el malestar. Y eso es diferente a que el paciente lo pueda reconocer, se lo pueda entender en realidad que una de las causas es esa, porque es como le digo a los pacientes el primer día que los conozco. Les doy toda la explicación, les doy todo lo que sabemos acerca del manejo y cómo yo los puedo ayudar, cómo los puede ayudar Fernando, cómo les puede ayudar otros profesionales, el fonoaudiólogo, el psicólogo, es decir, todos los profesionales que vamos a estar involucrados en que ese paciente mejore, pero esto es 100% del lado del paciente, es decir, él se tiene que involucrar totalmente, no es solamente lo que yo le pueda llegar a hacer desde mi lugar o lo que nosotros le podamos hacer desde nuestro lugar. Lo que sí ha cambiado es esto. Hay un tiempo, es decir, basta de escuchar también a pacientes de hace 6 años que vengo con tratamiento. No, eso no va más. Yo le puse entre 3 y 6 meses porque realmente va a depender de cada institución. A las que he pasado y he transitado, había muchas que me decían, no, acá son 3 meses y no le damos más tiempo, y a otras, las europeas me decían, no, acá hasta 6 meses lo estamos evaluando. ¿Qué hacemos en 6 meses? En realidad es reevaluarlo, es fijarse si de ese diagnóstico quizás, no, al final me olvidé que también tenía algo a nivel interno, a nivel de la articulación por dentro, o, no dio mucho hincapié en el tratamiento que hizo kinesiológicamente. Entonces se reevalúa, y si no, se pasa de nivel, ¿no es cierto? Por eso teníamos los diferentes niveles de invasividad. Bueno, acá la idea es no llenar mucho, porque no llegamos con el tiempo, pero sí dar generalidades. Voy a dar específicamente 3 tipos de abordaje kinésico. El tratamiento puede estar dada, yo como les dije en un principio soy un gran derivador, porque puedo empezar con kinesio tradicional, porque mi especialidad oficial es del deporte, del tiempo y lo que me gusta mucho columna. Mis pacientes de ATM empezaron porque tenían sintomatología similar a una cervicalgia que no resolvía con un tratamiento que a las otras cervicalgias sí resolvían. Y entonces puede ser desde osteopatía, desde RPG, desde acupuntura, desde quiropraxia, ¿sí? Yo tengo pacientes que hacen todas las opciones y aún así los veo yo, porque los derivo, no pasa nada, no, ¿sí? Y está bien. Como una primera medida, cuando yo llego con un paciente, como les dije, tiene mucho dolor, son músculos muy fuertes, lo que hago es desensibilizar, empezar a trabajar el tejido blando. Una cosa que me pasó en la facultad hace un tiempo y que ahora sí, con el tema de la pandemia y los que están pudiendo trabajar, es los guantes de vinilo. Son mucho más secos que los guantes de látex. Entonces generan en el trabajo de trabajar el tejido blando, lo que aconsejo, por ejemplo, es un poco de pasta dental. ¿Para qué? Para aumentar la secreción de saliva. La saliva tiene no solo el efecto de lubricación, sino también un efecto analgésico. Entonces, para trabajar esas estructuras, puedo generar un alivio previo. Si, bueno, o te cepillas los dientes, o lavado previo de, por ejemplo, en el protocolo, con agua oxigenada para poder trabajarlo, pero bueno, un poco de pasta dental y empiezo a generar un poco, y empiezo a trabajar el tejido blando, desde mejillas, labio superior, labios inferiores, ¿sí? Empezar a desensibilizar. Es como pidiéndole permiso al paciente para incursionar un poco más profundo. ¿Por qué? Porque duele. ¿Sí? Debo admitir y le debo pedir disculpas a mis primeros pacientes porque generaba dolor y yo tenía el error de, bueno, pero está bien, y el paciente tiene ese error también. Si duele está bien, bueno, no, acá no. ¿Sí? Acá no tengo que buscar el dolor, ¿sí? Y le digo, si duele avísame. Entonces yo me regulo y me adapto a este paciente y está bueno eso. Si es una terapia que duele, es una terapia que molesta, pero
es importante ir progresivo. Voy con la desensibilización de la zona, empiezo con movilidad articular, ¿sí? Desde los dedos empiezo a evaluar, a ver qué sale, a ver cuál sale primero, si salen iguales. La movilización, tomo por mi dedo pulgar y mi dedo medio las alas del esfenoide como hueso central del cráneo, como tomando punto fijo, y genero una movilización con mi mano derecha, tomando desde la cúspide y los dedos de mi dedo pulgar, dedo índice hacia el ángulo de la mandíbula y los otros dedos sobre la región supraioidea. ¿Para qué? Para evitar la tensión y para fijar. La fijación tiene dos funciones, es evitar la compensación, pero también saber si está activando o no. Entonces es importante esa mano a nivel de supraioideo me permite a mí informar, digo, si está tenso o no. El paciente tiene miedo. El paciente es muy raro que venga inmediatamente con la disfunción. ¿Sí? Bueno, hace una semana que estoy con disfunción. Porque entre que pidió turno con el odontólogo pidió turno conmigo, ya pasó generalmente un mes con dolor. Y muchas veces mal medicado, porque no, me tomó un diclofenac y no se me fue. O fui a la guardia y me dieron un inyectable, pero no se me fue. ¿Sí? O no me dieron nada porque decían que no tengo nada. Bueno, entonces tengo que ser muy precavido. Y no solo esa movilización es en sentido cefalocaudal o aumentando la dimensión vertical, sino que son movilizaciones también laterolaterales. ¿Para qué? Para generar ese mecanismo de diducción, sobre todo en la articulación que no se está moviendo. Necesito generar eso, necesito buscar, pero también es en sentido hacia protusión. La movilización, el punto, la toma de movilización es la misma, lo que va a cambiar es hacia dónde la dirijo. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces movilizo? Lo que sea necesario para generar el efecto que estoy buscando. Puede ser una simple movilización para ganar rango, puede ser una simple movilización como para relajar estructuras, puede ser ¿sí? que tome confianza y verlo y guiarlo, porque muchas veces ese paciente no sabe. ¿Sí? Yo tuve la suerte de hacer cursos y odontológicos, cursos de ATM con odontos y kinesios, y decían, lleva la mandíbula para adelante, lleva la mandíbula para la derecha, y lo llevamos para la izquierda, no, para la derecha. Los labios iban para la derecha y la mandíbula se quedaba ahí. Y ya es como que, no, para la derecha, pero la estoy llevando, no, no. Bueno, eso pasa. ¿Sí? Pasa porque no es una articulación que tenga mucho esquema corporal y se necesita trabajar. Hace poco nosotros tenemos un grupo con Cintia donde una kinesióloga planteó un tema sumamente interesante que es ejercicios de movilidad para la parálisis facial con pacientes de ATM. Y sí, tal cual. ¿Sí? Yo también empecé así. ¿Sí? Diciendo, bueno, a estos pacientes con ATM, ¿se le da ejercicios para como una parálisis facial? Totalmente, porque no lo siente, porque hay que incorporar ese esquema corporal y a veces no lo sabe. Y después una técnica sumamente sencilla, que creo que la conocemos todos los kinesiólogos, que es el punto gatillo, generar ese punto doloroso, trabajar siempre en el primario y el paciente se va sumamente aliviado. A ver, acá con tratamiento kinésico le traté de poner 9 imágenes simples, pero ni hablar, tengo que evaluar ese diafragma, tengo que evaluar y tomar datos a nivel postural, no tengo acá en imágenes, pero el tratamiento cervical, a nivel craneal, hay un montón de cosas que se pueden trabajar, ¿sí? Pero la idea es como dar generalidades porque si no es demasiado y llevar como una misma línea. Que todos tengamos un nivel, pero lo importante en esto es, yo voy a abordar un paciente con ATM, sí, necesito tiempo. Necesito darle tiempo al paciente, no tiempo a mí. Tiempo al paciente que se adapte porque es una terapia que duele. Yo creo que, a ver, con tratamiento kinésico lo que tiene que quedar claro es darle tiempo al paciente, ¿sí? Pedir como un permiso. Por eso empiezo de afuera hacia adentro. Empiezo con el tejido blando, después voy a la movilización. Técnicas de punto gatillo que son fáciles, son simples como para empezar a trabajar, pero también puedo empezar periféricos, el diafragma, empezar a trabajar la respiración, empezar a trabajar el cuello, y de ahí voy a la ATM. Lo último que trabajo es la ATM, como para generar que el paciente nos vaya conociendo, porque es una terapia que trabajar todo esto molesta y duele. Bueno, un poco quizás perdón a todos, siempre puede fallar, después editaremos y le mandaremos a todos el link para que lo tengan completo, pero quizás también siguiendo con lo que decía Fernando,
eso es lo bueno también en el curso, ¿no? Generar justamente esas palabras, ¿no? Esa nomenclatura de que nosotros también de odonto vamos a hacer el tratamiento kinésico, no. Es decir, ¿le vamos a decir al paciente qué hacer? No, la realidad no. Pero vamos a estar sabiendo qué es lo que hacen desde el otro lado y también podemos hasta decirle, ay, sí, mejoró muchísimo la deducción derecha, ¿por qué no le trabajás? Es decir, podemos complementarnos justamente desde ahí, eso está genial. Una ¿Qué? cosa, vuelvo a una cosa de la anterior, que me parece importante, que es el objetivo de trabajar, por ejemplo, y darle al odontólogo las herramientas para evaluar. La sensibilidad que tiene el kinesiólogo después de 5 años de haber tocado y tocado y tocado, y aún así, para el kinesiólogo, trabajar ATM es totalmente distinto, pero en cambio, el odontólogo nunca tocó desde cómo sentir. Entonces digo, bueno, no, pará, más suave, empezá ahí. Es muy común, a mí me pasa, no, fui al odontólogo y me apretó el pterigoide externo y me hizo doler. No, bueno, no es necesario. ¿Sí? Entonces, un poco es eso, es tener la percepción de decir, bueno, a ver, estoy tocando, tengo que apretar mucho. No, apretar hasta que ver la sensibilidad y adaptarnos, porque no buscamos que el odontólogo haga ni punto gatillo, pero sí aprender una movilización o por ahí salvar las papas en un momento agudo, en una guardia, y decir, mira, hace esto, hace tal ejercicio, aflojalo así, toma tal cosa, derivación al kinesiólogo. Hablamos también en el curso, este es un tema también enorme, muy interesante, el tema de las férulas, ¿sí? Que es uno de los tratamientos que se hace en odonto para estas disfunciones. Hablamos un poco también del global, ¿no? De las férulas que existen, las férulas que están viendo acá en los videos son todas permisivas, básicamente se dividen en permisivas y directrices, y lo que se apunta es que la férula tiene que permitir, es decir, ¿qué significa permisiva? Eso. Permite a la mandíbula, al cóndilo, justamente a ubicarse ortopédicamente en su lugar cómodo, ¿sí? Al menos ahí está enfocado, esto es lo que hay en todo lo que es la literatura global, pero bueno, más allá de que hablamos mucho en el curso, bueno, se hace en el maxilar superior, en el inferior, acá es día a día aprendizaje, es decir, me ha pasado, por ejemplo, con el profesor Eduardo Piazza, que él es el titular de la Cátedra de Oclusión de la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, y el año pasado me contaba un poco de que él en un primer momento hacía una placa pivotante, es decir, para cambiar el engrama muscular en pacientes que venían en un estado agudo, y sí, resultó buenísimo, es decir, lo incorporé a mi práctica y vi también de qué se trataba, y después sí pasar a una placa orgánica. Esto también viene bien hablarlo básicamente no solamente para el área odontológica, sino para el kine. Es genial que desde su lado también, cuando están haciendo un tratamiento y ven que va bien, pero en algún momento se estanca, quizás le hacen las preguntas, ¿no? Y dicen, ¿estás usando placa? ¿Estás usando? A ver, no, sí, vengo usando esta plaquita flexible, que bueno, ya está rota, o esta otra, y desde su lado también saber y mira, ¿por qué no vuelves a consultar a tu odontólogo? O busca otras opiniones con respecto a ese tipo de tratamiento. Quiere decir que ahí nuevamente, ¿no? Cómo nos involucramos y cómo transmitimos de diferentes lugares y saber que estamos hablando de lo mismo. Realmente, para ir terminando, ya me lo decían muchos colegas, que la disfunción de las ATM realmente es un desafío el diagnóstico, ¿sí? Hablábamos con también el doctor Pablo Gachiteui, que es de Córdoba, colega, que bueno, se encarga del curso de allá, y hablamos de un paciente, me dice, no, porque probé esto, el otro. Digo, bienvenido a esta área, es decir, realmente es fundamental conocer cómo diagnosticarlo. ¿Cuántos profesionales? Fíjense que estamos en esta transdisciplina, en este trabajo que básicamente es para el paciente. Nosotros siempre terminábamos nuestro curso con este video. Con toda esta situación de COVID, empecé a verlo más seguido, que muchos
lo subían o bueno, lo involucraban en sus charlas. Pero creo que este es el mensaje, es decir, no solamente hay que trabajar transdisciplinariamente porque es la manera, porque es la forma de poder tener un resultado favorable en el paciente, sino que es inteligente, es decir, es la manera que tenemos que trabajar. Bueno, acá la idea es que se quede con las clasificaciones que dimos, ¿sí? Con la etiología, de dónde viene, por qué. Ya vimos que esa etiología la empezó un otorrino y de pronto pasó un odonto y podemos incorporar un origen kinésico muscular, ¿sí? Después un diagnóstico, que es importante también. No solo el diagnóstico odontológico, también un diagnóstico kinésico. Y a esto se le puede sumar diagnóstico. Nosotros en la facultad tenemos un psicólogo en el cual va a dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces es importante. O puedo derivar a una fono y decir, che, mirá, no, ¿sabes qué pasa tal cosa? Y tranquilamente puedo generar eso. Y después en tratamientos el abordaje es completamente abierto. Puede ser desde odonto solamente, desde ortopedia, desde cirugía, desde kinesio tradicional, por llamarlo de alguna manera, osteopatía, RPG, ¿sí? Acupuntura, quiropraxia, todas pueden combinar dentro del término kinésico y las otras ramas, porque también puedo derivarlo a un neurólogo, puedo derivarlo ¿sí? a un otorrino, acúfenos. ¿Sí? Pacientes con disfunción temporomandibular, presencia de acúfenos es súper frecuente y es otorrino, es kinésico, está, ¿sí? Y después que les quede como la conclusión que es el trabajo transdisciplinario. Esto se tiene que trabajar así. No hay otra forma de generar, ¿sí? ese abordaje. Si no hay para generar, o sea, si no lo vemos a un paciente como un todo, el resultado no va a ser positivo. Tengo una mirada muy chiquita de algo muy grande y es importante poder generar, ¿sí? Entonces yo necesito generar una clasificación, una etiología, un buen diagnóstico, las variantes de tratamiento y llevar a una conclusión, que es lo que buscábamos hoy, es generalidades y para que les quede, ¿sí? Para mí es importantísimo eso. Bueno, gracias a todos. Y Gracias, encima, la verdad que perdón 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 la desconexión. ya la próxima vamos a saber qué son las cosas que nos prohibió YouTube, porque bueno, cosas que van ocurriendo, así que lo vamos a mejorar para el próximo encuentro. Bueno, un poco ahí para no ser reiterativos, sí, estamos adaptándonos a estos tiempos virtuales y bueno, ya vamos a ir corrigiendo estos errores. Pasamos a las preguntas. Bueno, habían varias sobre tratamiento, así que en una sola pregunta puede llegar a abordar todo esto. Una de las preguntas era el diagnóstico, ¿se hace sí o sí acostado con el paciente? ¿La puede responder Fernando? El diagnóstico ha costado, yo generalmente el paciente viene, lo escucho sentado, lo evalúo, el abordaje generalmente es acostado, pero el diagnóstico no. Yo quiero que el abordaje sea con acción de la gravedad, por ende necesito hacerlo o parado, sentado, y después lo puedo acostar como para guiarme más fácil. Hay algo que en kinesiología se llama estrella de Meine, en el cual en la ficha, que ahí no salió, pero yo lo tengo, para ser más gráfico, le pido que abra. Y por ahí en decúbito es más fácil guiarlo, pero yo sentado preferentemente. Desde Odonto lo hacemos desde varios, desde que entra el paciente parado y ver también cómo camina, porque eso lo estamos incorporando también a la filosofía, ¿sí? Tratar de evaluar desde la postura del paciente, porque después quizás tengamos que derivar al paciente a corregir su postura, que también tiene que ver, después sentado y también acostado, es decir, en diferentes posiciones. Total, sí, sí, sí. Perfecta. Bueno, bastante claro. Pasamos a otra pregunta que también fueron varias que se repitieron, así que las voy a englobar en una sola. La pregunta es el diagnóstico diferencial. Entonces acá se habló de neuralgia del trigémino, de los suboccipitales
y de alguna alteración a nivel nasal. O sea, preguntan cuál es la relación con la ATM, si hay relación con la ATM o hay que hacer un diagnóstico diferencial. Sí, va, no sé. En el área de odonto, justamente el diagnóstico diferencial es una ventana enorme. Es decir, cuando hablamos de que realmente es un desafío, el diagnóstico es porque hay mucha patología para poder diferenciarla. Generalmente desde odonto una de las primeras cosas es ver si no tiene algún compromiso sinusal. ¿Por qué? Porque la forma de expresarse el dolor muchas veces también tiene la misma forma los dolores sinusales, es decir, que haya compromiso sinusal. Eso es una de las grandes ventajas, de las grandes ventanas, perdón, donde enseguida uno con la panorámica ya empieza como a descartar. Con respecto... Sí. En kinesio, a ver, la relación, a ver si lo recuerdo, a nivel nasal, si el paciente tiene alguna alteración anatómica, la respiración va a ser bucal, por lo tanto ya me modifica la posición de relajación de la boca. La posición de la relajación de la boca es contacto de labios sin contacto de dientes, por lo tanto si yo tengo un tabique tapado o alguna obstrucción nasal, voy a generar esto, y ya cambié el punto fijo de la boca. Con respecto a las cervicales, eso ya no hay discusión. ¿Sí? Hoy el abordaje no se puede atender un paciente con disfunción temporomandibular sin evaluar mínimamente las cervicales por conexiones musculares, por conexiones anatómicas, por conexiones neurológicas, desde núcleos motores, desde el vago, relación con el núcleo del trigémino. ¿Sí? No me acuerdo, era otra opción, pero no la recuerdo. Bueno, había también otra relacionada a esto, como para ir cerrando esta pregunta, que decía si la disminución auditiva estaba relacionada con las disfunciones temporomandibulares. A ver, no está relacionada, no la disminución. Sí tenemos muchos pacientes que presentan acúfenos. Hoy en día lo que sí se sabe con los acúfenos es que, más allá de que la etiología es desconocida, si realmente no hay alguna patología, ¿no?, en lo que es el oído medio, lo que sí hay relación también se está viendo es que por la proximidad que tiene la articulación y embriológicamente que vienen desde el mismo arco branquial, se está empezando a ver que hay una relación cuando la articulación está inflamada, puede tener algo que ver con los acúfenos. Ahora, el paciente que trabajamos con acúfenos, se le dice tal cual, así como es, se dice que no por tratar, si vemos que hay una inflamación a nivel articular y está desarrollada una disfunción, al tratarlo con la disfunción, sea con kine, obviamente siempre forma conjunta, ¿sí? Voy a hablar kine y también con alguna placa en donde le dé la altura perdida quizás a esos cóndilos que se encuentran comprimidos en esa fosa y de esa manera entonces comprima la membrana timpánica y de ahí viene la relación. Es decir, cuando estamos tratando todo eso, el paciente, al menos todos los que estamos tratando con acúfenos, sienten una diferencia, una disminución, un cambio también en lo que escucha. Es decir, realmente tengo muchas diferentes representaciones de acúfenos. Hay alguien que me dice, siempre escucho como un sonido de una batería, hay otros que, tenemos una paciente que siempre escuchaba como la sirena del camión autobomba, me sale, del bombero, ahí de Quilmes, es decir, Exacto, eso estaba por decir. son diferentes las percepciones del acúfeno, pero ¿se puede mejorar? Sí. ¿Se cura? No se cura, por más que tratemos la disfunción, mejora. Un poco desde lo kinésico, el año 2018 tuve la suerte de viajar a Chile y en una jornada interdisciplinaria el doctor De Luca, otorrino de Ushuaia, habló de una teoría neurofisiológica que habla que los núcleos motores del temporal y el macetero están en cercanía con el núcleo auditivo. Entonces, la hiperexcitabilidad de ese macetero y el temporal genera una excitabilidad también de una hiperreacción. Vas a percibir, el acúfeno es la presencia de un sonido no existente. ¿Sí? Yo estoy escuchando algo que no existe. Entonces,
una prueba fácil relacionada con una teoría que no se sabe cuál es la teoría, pero una es la anatómica por la cercanía, otra es la neurofisiológica. Vos a un paciente con disfunción temporomandibular le pedís que apriete los dientes que tiene acúfeno y le modifica ese ruido. ¿Sí? El tratamiento que por lo menos yo tengo en experiencia es, le dicen, bueno, escucha algo. Entonces los pacientes que se duermen con la radio prendida, con auriculares, con kinesio cede, mejora, pero no se va. Lo que hay, y sí hay un proceso de ese acúfeno, a lo largo del tiempo genera hipoacusia, por la hiperexcitabilidad. Bueno, vamos con las últimas preguntitas. Quedan Dale. dos. O sea, son varias, pero las englobé en dos. Ahora vamos con la parte del tratamiento. Entonces preguntan del tratamiento. Punción seca y el vendaje neuromuscular. Esos serían los dos tópicos. Vendaje neuromuscular, la verdad es que yo lo veo en fono. Yo a mí en kinesiología no me dio resultado. Me es muy difícil. Ahora tengo una paciente de 12 años que tiene una parálisis facial y una disfunción de ATM y no tengo aceptación. Ella está feliz, creo que debe ser la única de los 40 millones de argentinos que está feliz con la cuarentena porque no va al colegio. Me dijo, no, yo con esta parálisis, con la boca que se desvía, me dijo, no voy al colegio, estoy feliz. Dije, bueno, ya que no vas al colegio, puedo aprovechar para ponerte la neuromuscular. Y en ATM no me dio resultado, no lo aplico. Intenté hacerlo la semana pasada y no hubo, o sea, a ver, ATM sobre todo es algo que ella con barbijo y todo no se veía nada. Lo veían en la casa, pero no hubo forma. Con punción seca, la verdad que el abordaje y el resultado es fantástico. Porque yo lo que hago al trabajar en un ambiente público, optimizo el tiempo. Entonces, no solo por el resultado del tratamiento que es bueno, sino que muchas veces yo en el hospital tengo muchos pacientes y no puedo dedicarle el tiempo. Entonces lo que hago es optimizarlo con respecto a, bueno, mirá, abordé, trabajé diafragma, evalué, trabajé cervicales, trabajé cráneo, voy a ATM, veo que tiene mucho dolor en algún músculo específico, algunos puntos primarios de punción seca, y mientras trabajo evalúo otro paciente. A mí me da mucho resultado independientemente de la optimización de tiempo, lo cual no es poco. Si el paciente no tiene miedo a las agujas, me gusta mucho. Bien, bueno, la última pregunta que se va a dividir en dos partes. Tenemos la derivación médica, que se presenta como un problema. La pregunta es, ¿puede venir el paciente directamente hacia nosotros, ya sea odontología y kinesiología? Acá está bueno aclarar que nosotros estamos en Buenos Aires y bueno, quizás las normas sean diferentes en otros lugares. Bueno, esa es la pregunta. Con respecto a la derivación, acá es manejarnos sí o sí con la derivación. No hay, digamos, no se concibe ya desde otro lugar. Apenas nos llega el paciente, ya sea, bueno, ahora lo va a decir quizás Fer desde su lado, pero en odonto, la primera derivación que hacemos en odonto es primero el otorrino. Si no viene desde el otorrino. ¿Por qué? Porque tenemos que primero diferenciar si realmente no es un problema cuando viene con dolor preauricular, ¿no? Y estamos ya guiándonos en el diagnóstico, en la historia clínica, que si también tiene algún dolor preauricular, bueno, primero la derivación de otorrino es súper importante. Si no nos viene directamente desde ahí. Y la otra es en los dolores que ya son justamente más miofaciales, ¿no? También la derivación con el neurólogo, para no tener algún tipo de dolor neurálgico, ¿sí? Eso también es la otra derivación instantánea. Después, el resto de las derivaciones son a medida que uno va viendo la historia clínica del paciente, ya sabe que, y sí, va a ir por la vía de van a necesitar kinesio. En el momento de hacer kinesio, bueno, ahí ya se le explica quizás al paciente. Si yo veo que tiene un componente oclusal y abre bien y tiene una buena apertura y puede esperar, quizás se le dice al paciente, mira, estaría bueno que hagas kine y utilices la placa todo en el mismo momento, mientras anda pidiendo turno, vamos haciendo los tiempos también de la placa y llega justo para hacer un tratamiento global. Hay otros pacientes que no hay forma, abren 20, abren 15, y no hay forma de que primero también le hagamos mientras la placa,
después pueda empezar en conjunto ese tratamiento. Sí o sí va a empezar desde kinesiología, para que, de hecho, ahí cambia, ¿no? La derivación, o lo que se pone en la derivación. Le digo, mira, Fer, tengo que llegar por lo menos a 25 para ponerle una cubeta, y de esa manera, porque veo que hay un componente a nivel oclusal. Es decir, va a depender mucho del paciente. Si yo veo que tiene una posición mala de la lengua, o la oclusión que tiene tampoco es favorable, entonces también voy a necesitar del fonoaudiólogo, de la reeducación desde ahí, y también la derivación en el mismo momento, y la derivación de psicología. Hay que ahí ser bastante delicados, saber llegar, ¿no? Porque también ha pasado que nos llega algún paciente y nos dice, no, vengo acá porque el último odontólogo que fui me mandó directamente al loquero. Bueno, sabemos que realmente hay un alto porcentaje de influencia a nivel de la parte emocional, pero también hay que saber llegarle al paciente para que realmente pueda hacer esa interconsulta, porque nos va a servir. Con respecto a la interconsulta, para mí, yo les cuento una experiencia. Yo trabajo en un hospital que se llama Rivadavia, en el cual tiene un hospital odontológico puro, que es el dueño, no, Carrillo. Tengo por semana, cuando era normal, por llamarlo de alguna manera, unas 5 o 6 derivaciones desde odonto, facultad, desde los clínicos del hospital, desde los traumatólogos del hospital, y no tengo derivaciones de odontología. ¿Por qué? Porque nadie hace ATM. En el Carrillo nadie hace ATM, y la que hace ATM se dedica específicamente a una parte administrativa. A mí me llega desde clínicos, desde traumatólogos, desde otorrinos, desde hasta la derivación o interconsulta de otros colegas, osteópatas, arrepejistas. Dicen, che, mirá, te trabajé la postura, le hice tal maniobra, trabajé, roté temporal, acomodé el ilíaco, pero sigue sin abrir. Vemos qué pasa, ¿sí? Y está bueno poder trabajar así. Yo también, o sea, la interconsulta puede estar dada, por lo menos acá, en mi caso, desde diferentes profesionales, y derivo a diferentes profesionales. Me pasa ahora que la mayoría o un gran porcentaje de pacientes con ATM tiene un gran componente reumático. Entonces, ¿qué hago? Derivo a un reumatólogo, ¿sí? Como para generar. Entonces, nos ha pasado en el cual hicimos todo y no hay falta un componente que no derivó, no nos dimos cuenta que era un reumatólogo. Entonces, ahora es como que ya estoy más pendiente. Ya tanto Cintia como yo tenemos un circuito de derivaciones. Entonces, bueno, si yo tengo una duda reumatológica, tengo a quien pedirle. Si tengo una duda de clínica, tenemos a quien pedirle. Una duda de imágenes, tengo a quien pedirle. ¿Sí? Necesito un osteópata porque, chef, digo, Román, te mando a esta paciente, necesito que la veas. ¿Sí? Entonces es importante. Yo trabajo con un RPGista, entonces le digo, Guille, mira, necesito que veas al paciente. Es importante eso. Me parece que la interconexión y las interconsultas es clave en este paciente. Así es. Bueno, Fernando, Cintia, llegamos al final. Nos vamos despidiendo, pero sin antes agradecerles a todos los que están ahí detrás escuchándonos. Sabemos que, bueno, nos están escuchando de muchos lugares diferentes, así que nada, mil gracias por el interés, por permanecer ahí, y bueno, con la única necesidad de que ustedes se pueden llevar algo de esto, ¿sí? Por lo menos la importancia de trabajar en equipo, ¿sí? De la transdisciplina, de hablar todos en un mismo lenguaje, para brindarle la mejor calidad al paciente, ¿sí? Para encontrar más información, bueno, ahí está la página web, y bueno, en Facebook y en Instagram estamos como ATM, Visión Transdisciplinaria. Una cosita más. Los que conozcan al odontólogo, vayan y tóquenle la puerta y empiecen a hacer amistad, ¿sí? Y los odontólogos también busquen a su kin amigo, porque eso la verdad es que les va a cambiar la atención a ustedes y la vida a sus pacientes. Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias a todos, nos vemos la próxima que quiera. Ahí tenemos la info también para poder saber todo. Chau, chau. Chao, chao, que estén bien.